Principalmente lo vamos a estar utilizando en cirugías periodontales, en implantes y para acceder a tejidos duros, es decir, para tener nosotros mayor visibilidad. A diferencia de un colgajo mucoso o split, también se les llama, en donde estos únicamente pues, se requieren para procedimientos que involucran únicamente tejidos blandos, ya sea gingivales o perimplantarios, para de esta manera mantener la irrigación del periósteo al hueso, lo que se va a traducir como un menor trauma óseo. Y esto también nos va a permitir una mayor movilidad del colgajo. ¿Alguien levantó la mano? Díganme. Sí, Doc, buenas noches, disculpe. Dime. En un alargamiento de corona, ¿cuál se usa? En un alargamiento de corona, siempre o casi siempre, bueno, prácticamente siempre vamos a utilizar un colgajo de espesor total, porque recordemos que cuando nosotros hacemos un alargamiento de corona, dependiendo si realizamos o no una ostectomía, pues necesitamos exponer el hueso precisamente para poder cortarlo o hacer pues una plastía, una osteoplastía, y de esta manera pues reposicionar el colgajo de manera apical para alargar la corona anatómica del diente. Sin embargo, si únicamente es una gingivectomía, pues muchas veces ni siquiera es necesario levantar colgajo, únicamente pues se corta el fragmento de encía que necesitamos para alargar la corona. ¿Y no vuelve a crecer entonces? ¿Cómo? ¿Y no hay recidiva de que este nivel de encía que se cortó crezca otra vez? Depende, porque mira, por ejemplo, si estás haciendo una gingivectomía porque a lo mejor es un paciente con hiperplasia gingival, dependiendo cuál sea el motivo por el que ese paciente tiene hiperplasia, si es por periodontitis, mala higiene, brackets o así, sí existe el riesgo de que haya una recidiva si únicamente realizamos una gingivectomía. A diferencia de que si hacemos una ostectomía, la verdad es que es muy poco probable que exista una una recidiva, perdón, porque finalmente estamos quitando el hueso en esa zona y la encía pues se va a adherir. Pero siempre hay, digamos, cierto porcentaje de que haya una recidiva. Ah, ok, Doc, gracias. ¿De qué? Muy bien. Entonces, dime. Por ejemplo, cuando es una gingivectomía, forzosamente tenemos que cortar como los 3 milímetros de espesor biológico, o digamos, no sé, que un diente está como, ya es que en ocasión, no sé cómo se llama, en ocasiones como que los dientes hay unos que se ven más grandes que otros, entonces como para acomodar eso, no sé si puede entender mi pregunta. Forzosamente todos tienen que cortar los 3 milímetros. Mira, no necesariamente, o sea, depende finalmente si, por ejemplo, en un alargamiento de corona estético que generalmente sí se realiza de 3 a 3, o bueno, dependiendo de qué tan amplia es la sonrisa del paciente, a veces puede ser de 4 a 4 o así, pero cuando hacemos un alargamiento de corona estético, no es como que por regla general se tengan que cortar los 3 milímetros, o sea, de hecho no es lo recomendable, o sea, lo ideal es que nosotros mantengamos por lo menos 2 milímetros de, de grosor biológico para precisamente evitar que tengamos por ahí alguna violación del espesor. No sé si me expliqué, si entendí bien. Sí, Doc, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Y hay otra clasificación de los diseños de colgajo según su posición, en donde vamos a tener los colgajos no desplazados o no reposicionados y los desplazados o reposicionados, que dentro de estos vamos a encontrar 3 tipos principalmente, que es el desplazado coronal, el desplazado distal y el desplazado lateral. La principal característica de un colgajo no desplazado es que
Una vez que nosotros terminamos el procedimiento, el colgajo va a ser colocado en la posición en la que estaba antes y sostenido por sutura. Esto con el fin de mantener la arquitectura gingival original. Y por el contrario, un colgajo desplazado, este se va a colocar en una posición diferente a la que estaba originalmente, ya sea apical, ya sea coronal, ya sea lateral, de donde estaba su punto de partida. Y cuando hablamos de colgajos reposicionados coronales, estos casi los vamos a ocupar más para cubrir algún tipo de recesión o para aumentar el espesor gingival o el espesor mucoso alrededor de un implante, a diferencia de un reposicionado apical, que este es, digamos, el que suele utilizarse para cuando hacemos cirugía de resección de la bolsa, lo que les comentaba en un principio, que anteriormente se cortaba ese collarín de encía que estaba lastimado por periodontitis. Actualmente, pues ya existen otras técnicas. Una de estas, pues, es un reposicionado apical y también, pues, para alargamientos coronales. Y el avanzado lateral, que este también es para cubrir defectos en dientes adyacentes. Otra clasificación, ya llevamos 3 clasificaciones, es según su finalidad quirúrgica. Dentro de estos vamos a encontrar los colgajos de acceso, que estos pues nos van a servir principalmente, como su nombre lo dice, para darnos visibilidad sin modificar la posición de la encía. Luego van a estar los colgajos regenerativos, que estos nos van a servir para restituir tejidos periodontales u óseos perdidos, y los colgajos de posicionamiento. Principalmente cuando hablamos de colgajos de acceso, tenemos, por ejemplo, el de Whitman modificado, el de Kirkland, etc. Y para colgajos regenerativos, el principal ejemplo de estos es el colgajo para preservación de las papilas. Y bueno, esta es yo creo que de las diapositivas más importantes para que pongan toda su atención. En cuanto a la morfología y al diseño de las incisiones que nosotros podemos o que ustedes van a realizar en cirugía, tenemos otras 2 clasificaciones que son por su forma y por la presencia o ausencia de liberatrices o descargas, incisiones de descarga. Por su forma vamos a encontrar las incisiones lineales, ya sean verticales u horizontales. Vamos a encontrar también las incisiones festoneadas o circulares y las incisiones semilunares, que son, creo que no, a ver, déjenme ver si puedo poner en un apuntador. Los horizontales, pues básicamente vendrían siendo, los lineales básicamente, bueno, estos no aparecen aquí, pero digamos que es como si hiciéramos una sola incisión, ya sea horizontal o ya sea vertical. Las festoneadas o circulares es como esta que tenemos aquí, que si se fijan, pues va siguiendo la forma de la encía. Y los semilunares, que son como este que tenemos aquí. Los lineales, casi ustedes no los van a estar utilizando. Bueno, no, sí. Los lineales yo creo que van a ser los que más van a estar utilizando ustedes para colocación de implantes, en donde únicamente pues se va a realizar una incisión a nivel crestal y bueno, ya dependiendo del caso se utilizará alguna liberatriz o no, eso pues ya lo veremos más adelante. Las festoneadas como esta de aquí, esta pues yo creo que es de las que más se usan en cirugía periodontal, por ejemplo cuando vamos a hacer un desbridamiento por colgajo, etcétera, que esta que tenemos aquí es la incisión de Kirkland. Y las semilunares, por ejemplo, esta que tenemos aquí, muchas veces se utilizan sobre todo para cirugía apical, en donde necesitamos pues precisamente acceder al ápice de un diente y obviamente si nosotros desprendiéramos un colgajo circular para trabajar en
en el ápice, pues tendríamos que desprender muchísimo, muchísimo para poder llegar hasta esa zona. Entonces, en este tipo de situaciones, pues sí se recomienda mejor hacer este tipo de colgajos. Y si cuentan o no con liberatrices, si no tenemos ninguna liberatriz, como en el caso de este colgajo circular, entonces lo llamaremos un colgajo envolvente o en sobre. Si tenemos una liberatriz, que vendría siendo como este de aquí, tendríamos un colgajo triangular. Y si tenemos dos liberatrices, como esta imagen de aquí, entonces vamos a tener un colgajo trapezoidal. El colgajo en sobre casi siempre lo vamos a utilizar, como les decía, en cirugías periodontales, donde necesitamos acceder a raíces de dientes contiguos. Este diseño, pues la principal ventaja que tiene es que nos va a dar un campo muy amplio y continuo, pero la principal desventaja de este tipo de colgajos es que vamos a tener una movilidad y por lo tanto una visibilidad un poquito más limitada que si utilizamos liberatrices, porque este colgajo pues va a estar adherido por ambos extremos. Entonces, si nosotros necesitamos ampliar los márgenes de acceso, se pueden añadir una o dos liberatrices que nos van a, pues ahora sí que ayudar a aumentar mucho más la visibilidad que nosotros vamos a tener. Les digo, no existe como una regla general de, en este caso vamos a ocupar una liberatriz, en este otro caso vamos a ocupar otra liberatriz. Ustedes cuando estén haciendo cirugía se van a dar cuenta de que cada caso es diferente, incluso la morfología de la encía va a ser diferente, va a haber encías de pacientes que van a ser mucho más elásticas que otras, entonces no hay como una regla general que nos diga, pues en este caso ocupamos una liberatriz, en este caso ocupamos dos liberatrices. O sea, eso, ustedes en el momento en el que ya estén con paciente van a darse cuenta y van a poder como definir si necesitan o no hacer liberatrices. Y otro punto muy importante a considerar Doc, es... perdón. Dime. Entonces las liberatrices son las descargas. Ajá, las incisiones de descarga o liberatrices es lo mismo. Ah, bueno, gracias. ¿No? De que... Doc, una pregunta. Dime. Es que la verdad yo nunca hice un colgajo en la uni, porque pues por la pandemia y eso. Sí, no te preocupes. Igual pues vamos a tener la práctica el viernes, entonces pues ya ahí muchos van a tener su primera experiencia desprendiendo un colgajo. Creo que alguien más quería participar. Gracias. Hay una pregunta de la liberatriz. Ajá. Creo que la otra vez había comentado, ¿verdad?, que nunca en la papila, sino como en el cenit, por así decirlo. Ajá, en la base de papila siempre. Bueno, obviamente aquí en esta imagen pues sí está casi, bueno, en este caso la papila está pues casi en la base de la papila. Yo a lo mejor lo extendería ligeramente más, pero sí, o sea, siempre, siempre, siempre lo ideal es que sea en base de papila. Nunca cortar directamente la papila. Ah, ok, muchas gracias, Doc. Y por ejemplo, y en el de sobre también, o sea, se puede llegar a perder como, o sea, siempre que se levanta un colgajo, ¿verdad?, siempre se pierde, hay una recesión, ¿no?, por así decirlo. Sí, También... porque al momento de que reposicionamos nuestro colgajo y conforme van pasando los días con la cicatrización, pues los tejidos pueden llegar como a retraer un poquito por lo mismo de la cicatrización. O sea, es normal, casi siempre podemos llegar a generar una recesión de 1 milímetro o 2 milímetros incluso, dependiendo de la extensión de nuestro colgajo. Por eso es que cuando reposicionamos un colgajo, lo ideal es que tratemos de reposicionarlo, aunque sea 1 milímetro coronal, para que al momento de que exista esta retracción de los tejidos por la cicatrización, pues no se nos genere una recesión, sino que los tejidos pues queden bien. Doc, ok, yo Doc. tengo una pregunta. Dime. El tipo de sutura y asimismo el tipo también de puntada, digámoslo así, o el calibre, ¿influyen para que haya una recesión también? O sea, ¿sí influyen o? Sí, definitivamente. Si utilizamos suturas muy gruesas, sí es más probable que generemos una recesión. Por eso casi siempre
ustedes van a estar utilizando más que nada nylon de 5 ceros o Vicryl de 5 ceros. Casi me atrevo a decir que van a utilizar más que nada nylon. Pero sí, justo esa es una observación muy buena. Sí, dependiendo tanto del tipo de sutura del material como pues el punto que utilicemos, sí nos puede generar una recesión. Si no tenemos cuidado o si Ejemplo, Doc, generamos... en esa imagen que mostró que por lo regular son las más utilizadas periodontalmente, que es en la primera que fue en esa que está marcando, bueno, en la primera que tiene, en su imagen de su diapositiva, ahí, por ejemplo, usted coloca puro punto simple, o sea, En donde Ajá. tenemos el colgajo circular, Sí. mira, yo generalmente cuando hago por ejemplo, un desbridamiento por colgajo, pongo colchoneros verticales o suturas suspensorias para precisamente evitar y darle como un poquito más de seguridad a los nudos para que no se nos vaya a retraer la encía. O sea, es decir, darle un poco más de estabilidad. Sí se pueden hacer con puntos simples y en teoría pues no corremos tanto riesgo de generar una recesión, pero pues yo la verdad prefiero tener un poco más de seguridad y suturar ya sea con colchoneros verticales o con suturas suspensorias. Sobre todo cuando voy a hacer un colgajo reposicionado coronal. Ok, doctor, gracias. No, de nada. Muy bien, doctores, vamos a continuar. Entonces, una consideración muy importante que debemos de tener es que el diseño de las incisiones se va a planificar considerando la anatomía local, tanto la ubicación de los frenillos como los vasos sanguíneos, el trayecto de los nervios, esto pues para evitar dañar estructuras importantes. Y ahora en cuanto a los principios biológicos de los colgajos, hay como varios puntos importantes que debemos considerar. El primero de estos, pues, es la vascularización y las características como ideales que debe de tener un colgajo para preservar la vascularización, pues es precisamente conservar un pedículo unido para que exista un aporte vascular constante y evitar, pues, correr el riesgo de que nuestro colgajo se necrose. Y de preferencia, este pedículo debe de tener una base amplia, porque mientras más amplia sea la base de nuestro colgajo, se va a preservar un flujo sanguíneo, pues más constante, y obviamente esto también va a ayudarnos a que exista un drenaje venoso para de esta manera evitar la isquemia y la necrosis del colgajo. Otro punto muy importante es evitar estrangulamientos o tensiones excesivas al momento de suturar. No debemos generar una tensión muy grande porque obviamente eso nos va a generar una isquemia y por lo tanto va a haber una interrupción del flujo sanguíneo y esto también nos puede generar una necrosis. Y estrangulamiento pues se refiere básicamente a que no debes de dejar como tu colgajo así como que medio torcido, porque obviamente eso también nos puede generar una isquemia. Y siempre que sea posible, buscar el cierre por primera intención, es decir, que pues ambas partes de nuestra incisión queden unidas perfectamente, que no quede como un espacio entre ellas para evitar que pues la cicatrización sea mucho más tardada que si están bien, ay, se me fue el nombre de la palabra, que estén pues unidos ambos. Ajá, Afrontados. ándale, afrontados.